a nuestro corresponsal Oliver Luyano con un invitado. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan. Allí los vi bailando, ¿no? Ese tema está lloviendo en Cuyagua, allá en Ocumare de la Costa, esa zona del estado Aragua, hermosísimas playas. Bueno, efectivamente, Alan y Nancy, hoy tenemos como invitada a la diputada Dinora Hernández del partido 20 Venezuela. Muchas cosas para hablar con ella. Pero antes, Dinora, quiero agradecerte por hacer un stop en tu agenda para atender esta invitación. Bienvenida a Siempre Venezuela. Oliver, un abrazo. Además, es un honor estar con ustedes. Saludos a Nancy y a Alan. Encantada con la música que colocaron porque nos conecta con nuestra tierra. De verdad que es hermoso saber que la venezolanidad se extiende. Yo quiero abrazar entonces a través de ustedes a la diáspora venezolana, a esos hermanos, esos connacionales que producto de la situación que atraviesa nuestro país, hoy están pues en otros buscando un futuro mejor. Queremos que sepan que tenemos la dicha, la energía, la esperanza y la lucha de vivir trabajando para que ustedes pronto regresen, pero si ya ataron lazos con la hermana República de Colombia, también podrán volver a ella, pero su patria los espera. Un abrazo a Alan, Nancy y Oliver. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Volver a nuestro país. Y hablando de nuestro país, coméntanos cómo está la situación política de Venezuela en este momento. Habías cuentas que estamos en puertas de un proceso electoral para el 21 de noviembre. Bueno, fíjate que la pregunta de pronto que tú hilas muy bien y que la engrana en una muy sencillita es muy compleja de responder. Primero porque pues Venezuela es un país que vive, y no me cansaré de decir, entre el dolor y la alegría, el dolor de haber tenido que despedir a nuestros paisanos, a nuestros connacionales por las trochas, algunos con mejor suerte por los aeropuertos, pero otros también por el cementerio. Yo le estoy hablando, querido amigo, y es muy importante porque debemos saber el contexto y la realidad de lo que pasa. Les estoy hablando de la Venezuela que tiene 96% de pobreza de ingreso, la Venezuela que no tiene para comer y que cuando ya superó la escasez, ahora es que no le alcanzan los reales, la Venezuela que vive en una pobreza multidimensional del 64 y tanto por ciento, y esa pobreza multidimensional es que está afectada en los servicios de agua, luz, gas, aseo, salud, alimentación. Entonces, si la gente come, no compra los remedios, si compra los remedios no come, si va para clase no se compra el uniforme, si compra el uniforme entonces no tiene los útiles, y es un tanto esa Venezuela, y me preocupa sobremanera comentar que esa es la realidad que nosotros vivimos, porque además esa situación, y es lo preocupante, nos lleva a ser calificado en este momento como el país más pobre de América Latina y un país que tiene el perfil nutricional semejante a los países del África, y allí está el dolor, porque esa es la emergencia humanitaria que tiene nuestro país, que está atado totalmente, y por eso decía que engranaba plenamente con el tema político, porque esta es la resulta de un modelo que se instauró en el Venezuela, que es un estado criminal. Venezuela hoy por hoy se ha configurado un estado criminal violador de los derechos humanos, y es ese estado el que nos ha sostenido en esta situación. Pues y la alegría es porque cuando uno se conecta con gente con ustedes, que tiene nuestra música en el corazón, contigo, con de Sarasa, cuando se conecta con esos venezolanos que triunfan y que llevan su talento por el mundo, no podemos más que sentir orgullo. El venezolano está en una emergencia humanitaria compleja, esa situación no ha cambiado, y en ese contexto un grupo de personas plantean que la salida es electoral. Ahora, esta salida electoral, este proceso electoral, ¿de qué manera va a contribuir a solucionar los problemas que vive la gente en Venezuela y que vivimos la diáspora en el mundo? Formulas tu pregunta, Oliver, en positivo, pero yo tengo que decirte que la verdad es que la pregunta, y perdóname porque yo no estoy para entrevistarte, sino para ser entrevistada, la pregunta tiene que ser formulada al revés. ¿De qué manera no va a contribuir, Oliver? No va a contribuir en nada, porque unas pseudoelecciones, que ya vamos a explicar que no son elecciones, no va a poner comida en la mesa de los venezolanos, no va a detener el flujo migratorio, que ya para diciembre son 6 millones de venezolanos los que han salido, no va a poner medicina, salud en los hospitales, no va a arreglar totalmente o absolutamente nada. De manera entonces, ¿por qué se hacen y por qué algunos van? Las elecciones, Oliver y amigos que me escuchan, en totalitarismos, en sistemas dictatoriales, también son
son un mecanismo de legitimación. No hay sino que revisar la historia, y no la historia pasada, Oliver, sino la muy reciente, cuando el señor Hugo Chávez intentó acceder al poder en Venezuela a través de dos golpes de Estado. ¿Qué pasó? Cuando no le funcionaron los golpes de Estado, penetró la democracia y fue a través de las elecciones que entró el Estado venezolano para cercenar todos los derechos. En Venezuela ya no existe derecho humano que violar. En Venezuela se ha violado derechos sociales, culturales, políticos, de todos, sociales por igual. Entonces, para eso también le sirven las elecciones a sistemas de este tipo. De manera que hay personas que, siendo cortas de miras, creen que la palabra elección es sinónimo a la democracia. Pues lo primero que debemos decirles es que ni es sinónimo. Inclusive vamos a alertar de una vez, Oliver, ¿por qué no?, a la hermana República de Colombia, porque a través del modelo que sí le funcionó a Hugo Chávez, intentan instaurar también un socialismo allá, y es por ello que están impulsando a Petro, que al igual que López Obrador y que al igual que Lula, forman parte de ese eje del mal que, construido desde Cuba, amenaza con extenderse por todo el hemisferio. El socialismo, que es la primera versión, la primera fase del comunismo, está buscando implosionar a los sistemas democráticos. ¿Y cómo lo hace? Con las mismas armas de la democracia, como la elección. En este caso, entonces, en Venezuela, este Estado criminal que se ha configurado para pervertir el orden, para destruir a la nación y para generar esta emergencia humanitaria, porque además nos quiere ignorantes y pobres, se ha planteado nuevamente un proceso pseudoelectoral que no es tal, porque no debemos olvidar que se ha construido este mismo sistema un andamiaje, una plataforma para el fraude que pasa por un andamiaje técnico, judicial, electoral, pero que también tiene un andamiaje de extorsión social. Rápidamente, el técnico a través de la reubicación de centros, el cambio de circunscripciones, la migración de los votantes, el judicial, pues la Asamblea Nacional de Venezuela, de la cual he formado parte durante estos últimos años, ganó. Oliver y amigos que me escuchan, le dimos una pela al chavismo, le sacamos las 2/3 partes. ¿Y qué pasó? Con más de 100 fallos judiciales, el chavismo logró anular y arrinconar a la Asamblea y no le permitió ejercer hasta esperar que se venciera. Y muchos diputados presos, ¿no? También, Dinora. Además, que tuvieron que salir del país. Tras cámara también conversábamos, el chavismo infiltró a la Asamblea Nacional con una figura que hoy en día se conoce, y yo hasta doy gracias que se conozca, porque se llaman los alacranes, y es bueno que se conozcan porque ya se sabe quiénes son, y esos alacranes ya nunca lo que podremos saber es si ellos eran alacranes antes de llegar y fue que infiltraron a la oposición o se convirtieron en alacranes. A mí lo que realmente me está preocupando ahora son estas figuras que yo he denominado las arañas, que tienen una pata en cada tablero y que no terminan de ser alacrán. Y hay otra figura también, que son los topos, que ni son arañas ni son alacranes y están por debajo rumiando. Porque los alacranes ya yo hasta los respeto, chicos, porque los carajos, perdóname la expresión, son chavistas por la calle del medio. ¿Ves? Pero las arañas, que son, tienen un discurso de libertad, pero cohabitan con el régimen. Y los topos son los callados. Los callados, los que no quieren decir nada porque van a ir con una oportunidad. Oliver, con esto cierro esta pregunta. También el chavismo ha instaurado en Venezuela un andamiaje de extorsión social a través de el gas, los consejos comunales, la vacuna y la bolsa de comida. Amigos, por donde llega un candidato, llega una vacuna, llega una bolsa clara. Eso es extorsión social, porque el ser humano tiene que ser libre y ser capaz de producir sus propios alimentos, no tener necesidades, para que cuando llegue un candidato, inclusive como yo, aquí mucha gente me ha dicho, mira, como tú hablas... Ahora, ante esa situación... Perdón, Oliver, te escucho. Te escucho. No, disculpa que te interrumpí allí. Ahora, ante ese panorama que tú dibujas, se ha presentado esta conversación en México. ¿De qué manera eso puede ayudar también a solventar la situación, a buscar un proceso de elecciones libres? ¿Es posible Oliver, eso a través de ese medio? Oliver, yo te agradezco mucho que me interrumpas. Interrúmpeme mucho porque los políticos tendemos a hablar mucho y pues yo soy una apasionada de la conversación. Interrúmpeme cada vez que
que puedas, por favor. Yo cierro lo anterior diciéndote que entonces el andamiaje técnico, judicial, electoral, de persecución, de extorsión, junto a ese andamiaje de extorsión, configuran un terreno en el cual en Venezuela nadie puede elegir libremente. De manera que aquí no hay elecciones, aquí hay designaciones, pero además si logras ganar, el régimen destruye esa ganancia, por decirlo de esta manera, como lo hizo anulando con la Asamblea Nacional y como lo hizo con algunos diputados electos gobernadores, que los hizo juramentar en la Asamblea Constituyente y que después le puso un protectorado. De manera que allí queda clara que ningún alcalde electo por la oposición venezolana, ni siquiera electo por ellos mismos, le ha puesto comida, gas, solamente cuando son candidatos. El régimen le da un poquito de cosas porque tiene también entran en el peculado de uso para que puedan elegir. Entonces, en Venezuela la naturaleza del régimen es criminal, es un sistema de mafia. En este contexto, una elección no puede legitimar un sistema de mafia y por eso no vamos. ¿Qué está pasando en México? Bueno, entonces yo contesto lo mismo que te dije con las elecciones. La pregunta es, ¿para qué nos sirve? No nos sirve para nada. Ahora, México. sí, pero ahora te interrumpo nuevamente. Venezuela es el único país que tiene dos gobiernos, un gobierno de facto y un gobierno interino. Pero ¿de qué manera el común de la gente siente que es atendida a sus necesidades? Bueno, qué bueno que preguntas eso, porque realmente aquí lo que hay es que cerrar diciendo que Venezuela sí tiene dos gobiernos, uno de facto y uno interino, y que ninguno de los dos resuelve los problemas de los venezolanos, pero que hay algo que sí es muy cierto, resuelven los propios. Entonces, ese gobierno, esos dos les sirven a ellos mismos para convivir y para mantenerse. Y por eso lo vuelvo a estar con México, es por ello que están en México, porque en México no se están resolviendo los problemas de los venezolanos. En México se está resolviendo la permanencia de una clase política que se entiende oscura y que simula la lucha de frente. Entonces, la situación aquí es más compleja cuando sabemos que ambos gobiernos, tanto interinos como de facto, manejan recursos que hoy demanda la población venezolana, que no tiene ni siquiera para comer. ¿Cómo recuperar la democracia en Venezuela, de acuerdo al punto de vista de 20 Venezuela y particularmente el tuyo? Desmontando el sistema, no queda de otra. Nadie dijo que fuera fácil porque bien lo ha vivido Cuba y otros países del mundo. Nosotros hemos llegado acá por la convivencia de muchos sectores que no reconocieron la naturaleza criminal del régimen. Venezuela fue muy claro y dijo que no se trataba de adversarios políticos, sino de criminales repartiendo cuotas de poder, de manera que en las elecciones del 21 de noviembre lo que va a haber es la elección del capo del año, con sus pequeños capitos, porque hay capos de capos, y sin lugar a dudas, la única forma que es dura, que es difícil, es a través de la organización de las tres fuerzas, que es la fuerza ciudadana, es el ciudadano demandando, exigiendo, no cohabitando, parándose firme, hablándole duro a sus dirigentes, porque los dirigentes políticos no estamos para formar comité de aplausos ni para tomarnos fotos juntos para que diga que andamos unidos, cuando todos sabemos que allí sencillamente que hay un enfrentamiento entre los que quieren convivir y entre los que hemos decidido que nuestra lucha es por la libertad. La segunda fuerza, sin lugar a dudas, es la fuerza institucional. Lamentablemente se ha perdido con la Asamblea Nacional, que fue esa fuerza que ganamos en algún momento. Sin embargo, esa fue la razón de la prórroga, y lamento que tampoco en la prórroga la Asamblea Nacional haya levantado las banderas de la libertad, sino que contrario a ello haya soltado el mantra del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Y sin lugar a duda, la fuerza internacional, el reconocimiento del mundo, pero no solamente por hacer un favor, pero ese reconocimiento no es tutelado tampoco. No es que nosotros le estamos diciendo a la comunidad internacional, ayúdanos, y ellos desde allá nos van a contestar. Tienen que entenderse con la gente, porque nosotros no le estamos pidiendo a la comunidad internacional que se entienda con los talibanes ni sus malandros, ni los deje gobernar. Nosotros queremos ser libres y nuestra petición a la comunidad internacional es a que nos ayude a ser libres, no a que nos diga qué tenemos que hacer. Y además, eso es derecho de los pueblos según el principio de responsabilidad de proteger de Naciones Unidas, que tiene 3 postulados básicos. Es el deber de los gobiernos atender a sus ciudadanos, pero cuando no puede, los países del mundo se pueden unir para ayudar a pedirlo. Y el tercero es que el derecho a la defensa es legítima cuando se están violando derechos humanos, y los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial fueron llamados a no permitir que situaciones como las que hoy se viven en Venezuela se sigan viviendo, de manera que yo a la comunidad internacional no solo le agradezco y le solicito, sino que también le exijo que haga efectivo el principio de responsabilidad de proteger, porque si no, entonces habrá también que revisar los principios de Naciones Unidas, que en este momento no garantizan
garantizan libertad a los pueblos, sino que se entienden como violadores de derechos humanos. Bueno, Dinora, quiero agradecerte por conversar con nosotros a esta hora. Nancy, Alan, desde acá, desde esta zona de frontera, conversó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Muy contundente, Dinora. Muchas gracias, Oliver. De verdad que es bueno oír estas visiones porque nos amplía un poco la reflexión sobre lo que es Venezuela, ese país que amamos tanto nosotros los venezolanos. Y así, con esta entrevista, hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre